Fernando Sánchez, ¿cómo le vas? ¿Qué dice? ¿Cómo estás? Gracias por este ratito, No, bienvenido. por favor. Termina cerrando un acuerdo con el socialismo Rodríguez Larreta y inscribe el frente en la ciudad de Buenos Aires, que lo procurará sepultar por 4 años más como jefe de gobierno de la ciudad, con el socialismo de Roy Cortina. Con el socialismo, con el radicalismo, con la coalición cívica, con el MID, con FE, con Diálogo. por supuesto, el PRO. UCD. Son varios partidos. ¿UCD también? Claro, Sí, se también lleva, lo Roy comunicó Cortina se va a toda la oficialmente UCD. Horacio Rodríguez Larreta. O sea, Sí, lo tengo por ahí. el frente de Rodríguez Larreta incluye desde la UCD hasta el socialismo. Todo. Todo. Bueno, el socialismo en la Argentina fue un socialismo liberal, el de Palacio. Vale la pena decirlo, no fue un socialismo de medidas Es así. económicas izquierdas. Es así. También vale la pena decirlo, porque si no parece una contradicción absoluta. En parte lo es, pero no total. Quizás, tal vez, no sé. Bueno. ¿Hay un gobierno más abierto? ¿Se jactaron o se dieron cuenta de que cerrado lo que había era una pared? Bueno, en primer lugar lo que hay que decir es que fue una alianza bastante abierta, la del 2015 al 2019. La coalición cívica, el PRO, la Unión Cívica Radical, algunos otros partidos. El ejercicio de coaliciones no es un ejercicio muy habitual en la Argentina. Digamos que es una de las primeras experiencias en serio. Que no son verticalistas, que hay diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Les consta, cada ley que entra sale distinta, sin mayoría. Así que tuvimos que ir a discutir durante 3 años y medio cuál era la mejor forma de sacar buenas leyes. Y por supuesto que siempre es mejor volver a hacer síntesis. Yo digo, cuando un gobierno o cuando una coalición de gobierno quiere tener mayor sustento todavía, tiene que volver a hacer síntesis, porque en realidad, si uno cree que está en el camino acertado y se queda solo con lo que tiene y los otros están enfrente, no, hay que tratar de convencer a los que están enfrente. Si la democracia siempre va a ser diversidad y no siempre va a ser consenso, pero el desafío es encontrar los consensos, y eso es lo que le falta a la Argentina, que las diferencias sean más chicas y que el ejercicio de los consensos sean más habituales. Entonces, es muy bienvenida una parte de lo que antes se organizaba como el peronismo, una parte del peronismo federal, que si ustedes lo miran tiene poco de contradictorio. No es que no tiene diferencias, pero tiene poco de contradictorio, dadas las maneras en las que hemos votado con ellos muchas leyes en el Parlamento Nacional. Quiere decir que tenemos unos cuantos consensos. Bueno, ya la pregunta se cae de madura. Usted me la deja picando. Tiene que ver con un punto muy importante que trazó Cambiemos con Elisa Lilita Carrió a la cabeza, que fue el fin de la impunidad y la lucha contra la corrupción. Miguel Pichetto fue uno de los que en el Congreso impuso la teoría Pichetto, que se conoce que es: no se habilita el desafuero de ningún legislador hasta que no haya sentencia firme. Y esto en algún momento hizo ruido a Lilita Carrió. ¿Cómo lo ve ahora? ¿Como que Pichetto da un paso atrás, Lilita da un paso atrás, o acercaron posiciones? Cambiemos no deja de ser Cambiemos. Es decir, nosotros tenemos, antes que nada, hay compromisos con la sociedad. Claro. Si nosotros dijimos que la regla de antes era gobierno que se iba, pactaba impunidad con el gobierno que llegaba, y nosotros en el 2015 dijimos esa regla se rompió porque a la Argentina le hizo muy mal, esa regla sigue. Nosotros no pactamos impunidad con nadie. Entonces, así como digo que hay muchas coincidencias, también hay diferencias, y esas diferencias se terminan dilucidando por todos los actores que integran la coalición. No es solamente Lilita o yo, que somos de la coalición cívica. Ustedes sabrán que en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores el interbloque de Cambiemos estableció una lógica institucional para los desafueros una vez que son pedidos por un juez de la Nación. Entonces, eso para nosotros es una regla. Si alguien cree o tener una posición distinta, una teoría distinta, e ingresa a la coalición que hasta acá se llama Cambiemos y que hasta acá tiene estos componentes, va a tener que venir a discutir esas lógicas. Cambiemos. Bueno, Pero digo, y que Pichetto quede lo bien, tiene. que no lo cambie. Pichetto dijo, Pero no digo- lo voy a cambiar, el desafuero no se va a tocar, las prisiones preventivas digo y no que se... quede bien claro, la pelea contra la corrupción, la pelea contra el narcotráfico y salir de la lógica de la impunidad es un compromiso con la sociedad, no lo vamos a cambiar por nadie. Es mejor que se sumen muchos otros a ese acuerdo con la sociedad, más que nosotros digamos, los que hasta acá no querían, sigan pensando lo mismo. No, vengan acá, trabajemos todos juntos y demos ese debate, que es el de fondo, Ahí hay- amén del desarrollo económico. Ahí hay una decisión política que podría aportar a esta lógica de mayor institucionalidad. Pichetto está en el Consejo de la Magistratura, fue electo por la oposición, pero ahora dejó de pertenecer, renunció al bloque. Lo que le están diciendo es, bueno, córrase del Consejo de la Magistratura. Él dice que no porque se va a ir. esa silla
pertenece a la oposición. Y Pichetto dice no, que vayan a la justicia. Sí, hay ¿No que hacer- correspondería al decoro y a las buenas prácticas y a lo que se pregona que institucionalmente ese cargo que corresponde a la oposición deje de tenerlo Pichetto como protagonista y que lo encarne otro a propósito de haber dado el salto y hoy ser una expresión de Cambiemos? Que yo sepa, siempre esas cuestiones se miran, y se miran con la letra de la ley que regula cierto instituto, en este caso el del Consejo de la Magistratura. Pero estoy diciendo al margen de la ley, lo ético, porque hace ruido. Si hasta ayer era opositor y eso No, le pero hay que correspondía a la Quedaría oposición... bien que deje al suplente. Hay que ver lo que dice el texto de la ley. Si vos tenés un mandato fijo por un periodo, vos sos el responsable del mandato fijo por un periodo. Cuando se agota ese mandato, esta discusión ya se dio, cuando una titular que era diputada se fue al Senado, vino la discusión de quién era su reemplazo, las mayorías en las cámaras habían cambiado y por tanto no le tocaba automáticamente el reemplazo a otra persona. Es decir, hay que leer cómo están diseñadas las instituciones, más allá de qué haría yo en el caso de. Pero la verdad, te digo, hay que analizarlo en ese sentido. Pero lo que es mejor todavía, si uno está en el Consejo de la Magistratura, mejor hacer un buen trabajo en el Consejo de la Magistratura, porque tiene mucho para hacer el Consejo de la Magistratura. Sí, claro. Claro, Ni pero más ni deja de menos que ser seleccionar oposición. buenos jueces o sancionar a los malos jueces. Es una de las instituciones que tiene que empezar a funcionar mucho mejor todavía, mejor de lo poquito mejor que funcionó este último tiempo. El tema de Emilio Monzó, ¿usted cómo lo ve? ¿Cómo ve esa situación? ¿Qué tema? Ustedes están tratando de ampliarse y hay una Es persona... un amigo, Emilio. Ah, bueno, entonces no va a ser objetivo, pero igual se lo tengo que preguntar. No, bueno, puedo ser objetivo. No, digo, es un amigo, es un buen referente de Cambiemos. Llevó muy bien adelante su tarea de presidente de la Cámara todo este tiempo. Es difícil el rol de presidente de las cámaras, sobre todo en minoría, es muy difícil. Sí. Te exigen demasiado y después te dicen por qué negociaste esto, por qué esto otro. La verdad que yo creo que todo Cambiemos hizo un ejercicio, también los diputados y los senadores. Hay que tener mucho ánimo de consenso para decir, yo quiero esto, pero estoy dispuesto a sentarme con quienes están dispuestos a conseguir algo mejor. Porque hay algunos que solo están acostumbrados a tirar piedra. Yo les digo, ese es el problema de la Argentina. En todos lados hay oficialismo y oposición. Y la pregunta que uno podría decir es, ¿por qué si Miguel Pichetto está acá, era uno de los líderes de la oposición, hoy está acá? Porque son distintas formas, esto que yo les hablaba de las nuevas síntesis. Hay formas de ejercer la oposición y el oficialismo. Hay una oposición que solo tira piedra y mucha gente se cansó de eso. Ahora, pero ¿van a hacer un intento para que se quede? Están dando señales aperturistas. ¿Sería contradictorio que dejen ir a un peronista que busca diálogo dentro de Cambiemos? No sé. Yo creo que a mí no me tocan esas decisiones, no sé. ¿Carrió va a ser de la partida electoralmente este año? ¿O va a estar presidente teniendo en cuenta que tiene mandato hasta el 2021? Yo creo que ella tiene otros roles más allá de ser candidata o no. Obviamente es una figura con mucha trascendencia, mucho espacio en la opinión pública, tiene mucho espacio dentro de la Alianza Cambiemos. Para la decisión de Pichetto, el presidente la llamó y dialogaron entre ellos. Es decir, es una decisión, ella siempre dijo, es una decisión del presidente. ¿Y puso reparo o no? Entre nosotros. Bueno, a las pruebas no se escucha nadie. Claro, por eso digo, ¿puso reparo o no? Se ríe. No lo sé. No sé porque no escuché la O conversación. sea que si no lo sé y usted la conoce a Carrió no sé y porque sabe no. que hablaron, No es porque sé. sabe que hubo Pero algún mira, reparo. yo te puedo decir sí que conozco la forma en la que se han tratado Miguel Pichetto y Lilita Carrió durante muchos años, porque uno que ya tiene bastante vida recorrida, yo me los recuerdo a los dos compañeros de la Comisión de Asuntos Constitucionales en los años 90. Y a pesar de tener muchas diferencias en ese entonces, Miguel Pichetto estaba en un lado, Lilita estaba en el otro, sacaron leyes importantes por consenso. La primera ley de Consejo de la Magistratura, amparo, etc. Entonces, de vuelta, si uno es serio, si uno tiene ganas de trabajar, las diferencias se acortan. ¿Tenemos por qué coincidir con todo? No. Si entre nosotros en el interbloque hay debate, digo entre nosotros, yo no estoy más en la Cámara, me quedo esa cosa de... Digo, pero no, en el Ejecutivo tenemos debate. Hay veces que vienen proyectos y me piden opinión, yo le digo, no me gusta ese proyecto. Bueno, ¿y cuál es el problema? Esa es una democracia mucho más en serio, es más genuina. El verticalismo que disimula toda diferencia es una estafa, gente. Es una estafa. ¿Leyó el libro de Cristina? No. No lo Pero la conozco, así que me imagino lo que habrá inventado. ¿Y qué puede pasar si vuelve Cristina Kirchner? Yo creo que no va a pasar, pero creo que sería un gigantesco retroceso en serio. Piensen ustedes lo que pasaría. Porque con Cristina no había libertad de prensa. Por lo menos no había
la tranquilidad de poder decir y hacer en el ejercicio de la libertad de prensa y de la libertad de expresión, como debe haber en todo gobierno. No es que uno tiene que vanagloriarse por haber recreado un clima de libertad y de tranquilidad para que cada uno haga lo suyo en la sociedad. En el caso de ustedes, lo de ustedes, en el caso mío, a mí me tocaba ser opositor. Yo era un duro opositor al gobierno de Cristina Kirchner, mi bloque, Lilita, etc. Ahora, nosotros no pisábamos un organismo público del Ejecutivo. A nosotros no nos decían, mira, tenés una buena idea, por ahí voy a incorporar algo dentro de unas leyes. No, la lógica era ustedes y nosotros. Más la violencia en los conurbanos, no en el conurbano, en los conurbanos, el acuerdo con el narcotráfico. Cuanto peor, mejor en todas las instituciones, desde la policial a la justicia, pasando por las económicas, etc. Digo, Guillermo Moreno, gente. José López, ahora, hoy condenado. Sí, está bien. ¿Qué va a pasar? Va a pasar eso. ¿O vos la ves cambiando? La pregunta tiene que ver también con, ¿y para qué 4 años más? Porque yo le podría revertir todo eso y decir, bueno, ¿para qué 4 años más? Porque para más desempleo, para más pérdida de poder adquisitivo, para más inflación, para una devaluación mayor, para una concentración mayor de los ingresos en manos de pocos, para una timba financiera creciente que ha sido la que ha tenido más utilidades en los últimos años. ¿Para qué 4 años más? No, todo lo contrario. Pero no, 4 años pasó eso. Bueno, pero es todo lo contrario y algunos siempre nos retaron porque nosotros no decíamos lo suficiente al principio del gobierno de lo que teníamos como problema a resolver, no como gobierno, como sociedad. Lo poco bueno del momento malo es que hoy sabemos todos lo difícil que es salir de los problemas que tenemos como Argentina. Entonces, ¿por qué 4 años? Porque a pesar de eso que vos mencionás, y a pesar de que eso nosotros entendemos cómo podemos solucionarlos entre muchos, no solo entre los que hasta acá somos Cambiemos, sino entre muchos, los gobernadores que hoy tienen superávit fiscal, antes Cristina le metía la mano en el bolsillo. Ahora, se va poniendo en orden la Argentina, se van poniendo en orden cosas que antes parecían imposibles. Van teniendo lógicas las cosas y van teniendo lógicas de responsabilidad las cosas, porque el federalismo fiscal no existía, hoy existe el federalismo fiscal, pero queremos el federalismo de responsabilidad. Entonces, hay una parte que tiene que hacer el gobierno nacional y lo vamos a hacer. La inflación debería ir bajando con el programa que tenemos. El poder adquisitivo se va a ir reacomodando a partir de las paritarias negociadas libremente, pero con toda responsabilidad, porque si no, en vez de tener recomposición salarial, tenemos inflación y no queremos que sea el círculo vicioso, queremos que haya un círculo lo más virtuoso posible, queremos que haya una economía productiva, compleja, genuina, en serio, de arriba a abajo del país. Cuando nosotros trabajamos en la política de transporte no es porque solamente tenemos un buen ministro de transporte como Guillo Dietrich, porque nosotros cuando vivíamos en el norte, yo soy del Chaco, decíamos éramos las provincias pobres, sacar carga de allá era imposible, te dejaba fuera de cualquier oportunidad. Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca, Chaco, ¿por qué tiene que haber la mitad del país? Hoy no hay mitad del país, no hay mitad del país. Entonces lo que tenemos que hacer es todos ser responsables de la salida de estos problemas que son serios, sí. Así como fuimos capaces de bajar de 31% que nos heredó Cristina, con mucha guita y 12 años de pobreza, la bajamos al 25% con el esfuerzo de todos los argentinos y nosotros gobernando. Así es como hoy, producto de la devaluación, sube la pobreza, así es como la vamos a bajar. Perdón. La vamos a bajar y no me preguntes cuándo. Pero Sánchez... Porque 25 puntos de pobres es porque anclaron el tipo de cambio, medido por ingreso, el tipo de cambio quieto. Pero con ese mismo argumento te puedo decir que porque se modifica el tipo de cambio suben los pobres. No, eso es argumento. Por eso como hubo una brutal devaluación hay más pobres, cosa que es cierta. No. Como se ancló el tipo de cambio, bajó la pobreza. No, si fuese solo eso, uno diría... Solamente miremos el tipo de cambio y el resto de la Argentina que se arregle. Ese es justamente el error. Ese es justamente el error. Que por eso, pero el tipo de cambio más todas las demás políticas tienen que servir para la salida. La estructuralidad de la pobreza no cambió, Fernando. Y el presidente dijo, júzguenme por la cantidad de pobres. Se va a ir del gobierno con la misma... No sé, porque cuando uno crea condiciones para que cada uno con su esfuerzo, su laburo, su mérito. Es que no pasa eso. Hay sectores que no encuentran trabajo, hay tipos que tienen menos trabajo que antes, hay tipos que son jubilados de la mínima. Pero va a pasar. Y no llegan pero a fin ¿sabés de mes. qué pasa? Hay personas no que... va a pasar si seguimos pensando como antes. Va a pasar si todos hacemos una modificación en nuestra cabeza y los chicos más jóvenes lo saben. Es decir, si nosotros queremos seguir teniendo las mismas lógicas de los años 80 en el 2019, la pelea entre Mercado Libre y Grabois, digo...
Es cierto, el cambio te da miedo, pero Sí, claro. si no cambiaste quedás en el siglo XX. Pero le están cobrando retenciones al software, no pasó nunca en la Argentina. Porque tenemos un déficit fiscal Retenciones gigantesco al y le software. pedimos disculpas al sector. Es un sector que genera los mejores puestos de trabajo. Dan puestos de trabajo a personas jóvenes. Son bastante bien remuneradas. Implican futuro, ni siquiera futuro, presente. En el mundo implican presente. Ahora, cuando vos decís eso, cuando hay una empresa como ellos, no vamos a mencionar más porque todo el sector genera empleo, mucho empleo, de vuelta empleo joven, y que además lo puede generar en todo el país. Yo siempre digo, hay empresas de ese tipo en mi provincia, en Chaco, en Resistencia, cuando antes vos decías, o me voy a recolectar algodón, o me voy a echar quebracho, o soy empleado público, nada más. Hoy tenés una empresa tecnológica que vende a cualquier parte del mundo sus servicios. ¿Sabes qué? Con chicos que nacieron en mi provincia, ¿por qué no pueden tener esa misma posibilidad que tenían los de Capital, los de Córdoba, los de Rosario? El país se amplió. La tecnología nos da una oportunidad, no una solución, una oportunidad. Esa oportunidad la tenemos que aprovechar. Con todo lo demás, si no te educas no vas a poder entrar a esas empresas. No vas a poder. Y esa gente además quiere progresar, quiere salir de barrios violentos, para eso tenemos que ayudarlo nosotros como Estado, y no me van a decir que nosotros antes pactábamos con el delito como pactaban los de antes. Scioli no entendía dónde estaba la cocina de Paco, Aníbal Fernández decía que éramos Alemania, y Cristina Kirchner nunca habló de corrupción en su vida. Uno desgraciado. Todo eso no pasa más. No es que vivimos en Australia, pero todo eso no pasa. Sánchez, ¿le cambió la visión a Elisa Carrió de lo que a partir de la gestión de Cristian Ritondo? No sé. No tengo ni idea. Bueno, usted está diciendo, antes las cocinas de Paco no las veía nadie, ahora dice que sí. Pero es que la ven, pero es que nosotros modificamos. A ver, cuando uno conduce las fuerzas de seguridad y tiene una política de seguridad, que no es solo policía, es inteligencia criminal, es vinculación con las provincias, porque el delito no tiene frontera, es vinculación con el Poder Judicial de la mejor manera, institucionalmente fuerte, creíble, confiable, útil, sin intromisiones indebidas. Entonces, sí, si vos me decís, la gobernadora Vidal tiene una decisión. Y todos los que trabajan para ella tienen que tener la misma decisión o se van del gobierno. El presidente de la Nación, porque Cambiemos tiene esa decisión. Hoy hablaba de el compromiso que hemos hecho con la sociedad para combatir el narcotráfico, la corrupción y el delito y las bandas del crimen organizado. Es eso, Nacho. Es eso. Nada más que cuando estas frases, que parecen muy arriba, vos las bajás a los barrios, significa eso. Puede que no nos alcancen los recursos. Pueden que no podamos estar en todos lados. Hoy no te va a decir uno solo de los 24 gobernadores de la Argentina, a mí me dejan en banda, porque soy del signo opuesto. No lo van a decir. Con la poca gendarmería que tenemos, dada la extensión de la Argentina, porque vos tenés que sumar las fuerzas federales, las provinciales, los poderes judiciales provinciales, los federales. Si todo eso funciona bien, vamos a tener un país en paz. Si una parte de eso funciona bien y otra parte funciona mal, vamos a tener un país que le va a costar mucho más. ¿O vos desconfías de Patricia Bullrich? Yo no. Es una mina que tiene coraje, que tiene decencia y que tiene capacidad de conducción de 4 fuerzas que son fundamentales. Fundamentales. Ahora, tiene que pelear con que la justicia no te lo libere, etcétera, etcétera. Entonces hoy el Estado está para defenderte. Y Carrió piensa lo mismo porque le cuestiona bastante a cada No sé, Patricia. yo estoy hablando por mí y estoy seguro que Lilita piensa que Patricia es muy honesta. Gracias por este ratito. Gracias. Muy generoso por el intercambio, además. El hombre que piensa la política en el entorno de Marcos Peña, en la Sí, ya jefatura se de gabinete, incorporó. ya se incorporó Ya de es pleno. más peñista, te diría, que Lilito, me parece. Bueno, es integrante del gobierno.